Japón se queda fuera y para mí uno de los principales candidatos a hacer sorpresa en este mundial. Creo que hoy se pasó de respeto ante la pentacampeona del mundo. La verdad sí, se fue adelante el marcador Japón y párenle de contar, ya no hizo más. Antes de pasar al análisis táctico, te vamos a presentar a los que nosotros pensamos fueron los cracks del partido. A ver si estás de acuerdo. Aquí como el principal crack, nosotros proponemos a Casemiro, ojito con esto, Endrick desde que entró y a Suzuki, el portero de Japón, 2 de Brasil, 1 del país del sol naciente. Empezamos con lo táctico y te explico. Brasil arrancó con un 4-3-3 y Japón con un 3-4-3 que prácticamente se hizo un 5-4-1. De entrada, Brasil presentó de inmediato los argumentos que iba a tratar de presentar en todo el partido, siempre generando amplitud con los extremos cuando no tenían balón, y ojo, cuando tenían balón querían que los laterales tuvieran esa profundidad. ¿Por qué? Porque Japón se replegaba demasiado a un 5-4-1 y prácticamente estos carriles o todos estos espacios los cedían para el fútbol brasileño. Aquí que empezaba a suceder que se adelantaban líneas y demás. Entre comillas, al inicio parecía táctica de Japón. ¿Por qué? Porque obligabas a que Brasil adelantara líneas y tú tenías también espacios para el contragolpe, cosa que terminó sucediendo en la primera anotación, donde para mí, en este caso, Sano, que fue el autor del gol, creo que era la principal virtud que podía tratar de aprovechar Japón, que el medio campo de Brasil no era tan rápido. Paquetá desde muy pronto estuvo medio maltratado. Casemiro en la velocidad se notó en la anotación que no iba a ser su fortaleza. Tanto así que fueron jalando las marcas, los centrales se fueron echando para atrás y simplemente cayó el gol. Después de eso, cuando creí que Japón iba a utilizar siempre ese argumento, la velocidad, el vértigo, párale de contar, no hizo más. ¿Qué fue de Japón? Esta era su formación. Y ojito, los pongo así de juntos porque literal la línea de 5, 4 en medio campo y un solo 9 era lo que tenía. Es decir, estos dos bloques estaban en no más de 10 metros, cedían demasiado el esférico, por eso ya de repente teníamos sumamente abierta la línea de 4 y entonces sí, ahora los extremos te daban mucha amplitud, hablando tanto de Vinicius y en este caso de Ryan, que fue un buen partido. El que fue el principal problema de inicio fue Matheus Cunha, no ha tenido un buen mundial, se nota que ahorita en este partido también estaba súper fuera de partido y se notó por completo la mano de Carlo Ancelotti en la segunda mitad. Meten a Endrick, un jugador que te va a obligar a mover más a los defensas, se recorría hacia cierto costado y lo marcaban 2-1, se abrían ciertos espacios, Ryan interiorizaba y de igual manera era mano a mano para que en este caso Danilo pudiera incorporarse, Vinicius lo mismo, que Santos también pudiera subir, es decir, se convirtió en una especie de 2-3-5 para generar profundidad y era llenar de centros. Ojo, aquí uno que fue factor fue Suzuki, el portero japonés, que sacó 2-3 importantísimas. Y de hecho, en una jugada donde Vinicius recibe con cierta amplitud, aquí hizo una jugada preciosa, que iba a ser el gol del torneo. Se quita con una facilidad al mediocampista, van cerrándole los espacios, amaga con interiorizar, hace un recorte sensacional y otra vez Suzuki, perfecto. Pero ¿qué pasa con todo esto? Que después de ahí, párale de contar, la línea de 5 se encerró mucho y entonces la que daba más espacios era el mediocampo. Ya el 9 no existía. El mismo técnico japonés sacó a dos principales jugadores que te iban a dar salida y puso a dos con más oficio defensivo. Naturalmente iban a empezar a llegar a profundidad más los pases y a llenarte de centros, cosa que por ahí Japón se salvó en 2 ocasiones. Incluso el portero japonés y la saga también tuvieron mucha suerte y en una se terminaron amarrando hasta que ya no hubo más. En un cambio de juego, donde viene un servicio precioso y Casemiro se mete, remata cruzadito, que primer gol tan bueno. De verdad, una chulada, 1-1. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que cuando se empiezan a generar ciertas opciones ya con más profundidad, Endrick hace movimientos muy inteligentes porque te arrastra marcas, suben de igual manera tanto los laterales, sube en este caso Ryan, que estuvo teniendo una muy buena participación y te estaban anclando aquí a los centrales, pero al tener la línea de 5 tan compacta y cuando abres a Ryan y de igual manera a Vinicius, obligas a que cuando menos los laterales generen cierta amplitud para marcar el mano a mano o no darles tanto espacio. Esto que generó que aquí también la saga se tuviera que abrir y justo en este espacio donde triangulan y jalan marcas, para esto ya también había entrado Gabriel Martinelli, un pase
primero interiorizado y después el otro en medio de los dos centrales cuando faltaban 30 segundos para que se acabara el tiempo de añadido, simplemente Martinelli la coloca, pero por la amplitud que te dieron los extremos. Es decir, Ancelotti se notó esta línea de 5 está muy compacta, vamos a obligarla a que se abra y ahí un espacio se nos tiene que dar y lo terminaron encontrando. Al final 2-1, una de las selecciones que cuando menos para mí pintaba para hacer sorpresa en el torneo, se termina yendo y es una tristeza por el equipo japonés. Creo que dio muchísimo en la fase de grupos. Aquí al principio se veía bien, pero ya después se pasó de respetuoso con el seleccionado brasileño. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más, déjalo en la cajita de comentarios.